humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Vuelvo y leo: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. La historia de las crónicas, tanto primera de Crónicas como segunda de Crónicas, son básicamente un suplemento del libro de los Reyes. Casi cuando usted lee primera y segunda de Reyes y luego lee primera y segunda de Crónicas, prácticamente va a ver las mismas historias repetidas. Lo único que tal vez pueda encontrar distinto es que en los libros de Reyes se relatan los tiempos de los reyes de Israel y de Judá, desde los días de Salomón hasta la caída de la monarquía judía bajo los ejércitos del rey Nabucodonosor en el año 587 a.C. Y desde luego en Crónicas va a haber muchas de las mismas historias de esos reyes de Israel y de esos reyes de Judá, pero va a encontrar un elemento muy particular que no aparece en los Reyes. Es que en Crónicas va a encontrar algún comentario por parte de los autores que resaltan algún elemento espiritual en la vida de los reyes y sus reinos, ya sea porque hicieron lo bueno ante los ojos de Dios o porque no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Da la impresión que primera y segunda de Reyes es un documento más protocolar, es un documento más de la corte, es un documento que se ajusta más a la interpretación política de Israel. Y el documento de las Crónicas da la impresión que es un documento que se ajusta más a lo profético, se ajusta más a lo sacerdotal. Es decir, en Reyes se pudiera hablar de la crisis de un rey de Israel o de Judá, y se puede narrar la historia desde el punto de vista del análisis histórico, pero en Crónicas se va a decir un elemento espiritual. Se va a decir que la crisis fue porque ese rey le dio la espalda a Dios. Y es interesante porque cuando uno va mirando la historia, a pesar de que es una repetición, va a encontrar precisamente ese elemento particular, porque en las Crónicas siempre las cosas se ven con el lente de la espiritualidad de Israel, bien sea por los sacerdotes, bien sea por los profetas. Un ejemplo de ello es precisamente lo que vamos a compartir en la mañana de hoy. En el libro de Reyes se narra la dedicación del templo construido por Salomón, cómo él llega frente al templo y lo dedica. En el capítulo 8 de Reyes, los 66 versículos de ese capítulo prácticamente narran todo lo que hizo Salomón en la dedicación. Y desde luego, por el otro lado, en el capítulo 9 también se narra la respuesta que Dios le da a Salomón después de haber dedicado el templo. Volvemos de nuevo a Crónicas y encontramos en el capítulo 6, los 42 versículos están dedicados precisamente a la narrativa de la dedicación del templo por Salomón. Es decir,
vuelve nuevamente y se repite la historia. Y en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, vuelve de nuevo un comentario sobre la forma y manera como Dios le responde a Salomón después de haber dedicado el templo. Ahora, ¿cuál es el comentario que se añade en las Crónicas que en los Reyes prácticamente no se añade? Es que luego de Salomón haberle dedicado a Dios el templo que construyó, Dios le hace recordar en las Crónicas el tema del pacto, que es lo fundamental dentro de la vida de Israel todavía en ese tiempo. Y el tema del pacto tiene una implicación directa para con Israel. Y el tema del pacto lo que plantea y lo que postula es que el bienestar de la nación, el bienestar de una nación, dependerá en última instancia de la fidelidad al pacto concertado con Jehová. Es decir, el bienestar de la nación, como el bienestar de una familia, como el bienestar de un individuo, va a depender en última instancia de la fidelidad al pacto concertado con el Dios de Israel. Las demás cosas pueden ser buenas, las demás cosas pueden ser nobles, los demás argumentos y los demás planteamientos y los demás actos pueden ser reconfortantes en la relación, pero lo que va a crear y lo que va a marcar la pauta dentro de la relación entre Dios e Israel va a ser llana y sencillamente la fidelidad al pacto. Es a través de la fidelidad al pacto que Israel entonces va a gozar de una sana y saludable relación con el Dios del cielo. Ahora, si observamos bien lo que plantean estos capítulos que tratan de la dedicación del templo, tanto de Reyes como de las Crónicas, si observamos bien, vamos a encontrar que Salomón, una vez está construido el templo, se ubica frente al templo, inclina su rostro, dobla sus rodillas, se presenta ante Dios en una actitud de humillación extraordinaria. Y desde luego comienza diciéndole a Dios, con una deferencia increíble, con un respeto increíble, con una devoción increíble. Pero él comienza diciéndole a Dios por qué razón ellos le han construido un templo. Y una vez le plantea la razón por la cual ellos han construido el templo, entonces comienza con una acción de gracias. Una acción de gracias que reconoce al Dios de Israel como Dios es. Un Dios bueno, un Dios noble, un Dios amoroso, un Dios tierno. Luego le alaba por la fidelidad que ese Dios tiene. Si usted lee todos esos capítulos, tanto los de Reyes como los de las Crónicas, va a encontrar precisamente todo el recurso del lenguaje que Salomón utiliza. No olvidemos que Salomón está clasificado en su tiempo como el hombre más sabio, el hombre más inteligente, el hombre que tiene un verbo extraordinario. En el tiempo de la década del 60 le llamarían un pico de oro, que era como se denominaba a la gente que tenía buen verbo, ¿no? Pues Salomón era un pico de oro. Él sabía hablar muy bien, sabía utilizar los recursos del lenguaje de manera perfecta. Así que ahora frente a Dios, Salomón comienza a alabarle por la fidelidad. Es decir, yo bendigo a Dios, al Dios al que le hemos hecho este templo, al Dios al que le hemos hecho esta casa, le bendigo porque siempre ha sido un Dios fiel para con nosotros. Luego de adorarle por la fidelidad, entonces le pide
y le suplica que por favor entienda las razones por las cuales el templo ha sido construido. Porque obviamente el templo tiene unas razones y el templo tiene unos propósitos. Y una de las razones principales que él le presenta a Dios es la siguiente. Le dice, mira, te hemos construido este templo para que te mudes aquí. Se acabó ya el pensamiento de que nuestro Dios habita en los montes. Se acabó ya el pensamiento de que Dios habita por allá, por las praderas. Nosotros no queremos que los pueblos vuelvan de nuevo a repetir que el Dios de Israel no tiene casa. Así es que nosotros te hemos hecho este templo para que tú habites en él. Y por lo tanto te requerimos y te pedimos que en esta casa que te hemos hecho, en este templo que te hemos hecho, entonces tú hagas presencia eterna y permanente. Es decir, Salomón le está pidiendo a Dios que se mude del cielo y venga a vivir al templo. Ven para acá, quédate con nosotros aquí, porque lo que nos va a dar a nosotros sentido de garantía, lo que nos va a dar a nosotros sentido de seguridad, es que tú estés en el templo. Y desde luego, una vez Salomón, con todo el ardid y la inteligencia en su lenguaje presentada, entiende haber convencido ya a Dios, ¿verdad? En su oración, yo creo que ya lo he convencido para que venga a habitar al templo. Ahora lo próximo que le dice es lo siguiente. Le dice, yo no te estoy pidiendo que cambies, te estoy pidiendo simplemente que vengas aquí, que mantengas tu santidad, pero que una vez estés aquí con tu santidad, entonces yo te voy a pedir y te voy a suplicar, Dios, que estés en el templo para tres cosas fundamentales. La primera de ellas, estés en el templo para perdonar. Número 2, estés en el templo para restaurar. Estés en el templo para socorrer. Es decir, nosotros queremos que tú estés permanentemente en nuestro templo para cuando uno de nosotros peque, lleguemos ante ti, supliquemos perdón y tú nos perdones. Cuando alguno de nosotros esté abrumado, esté derrotado, esté afligido, lleguemos al templo, te pidamos restauración y tú nos restaures. Cuando alguno de nosotros tenga algún problema, tenga alguna dificultad, tenga alguna crisis, vengamos aquí al templo y pidamos auxilio y tú nos socorras. Pero no solamente a nosotros, queremos también que lo hagas con el extranjero. Y no solamente queremos que hagas estas cosas para nosotros, sino que queremos que cuando nuestro pueblo vaya a la batalla, nosotros vengamos aquí y tú nos des tu dulce bendición. Y una vez tengamos tu bendición, nosotros salgamos a la batalla y ganemos. Por el otro lado, le dice, ahora, si por alguna razón, ¿verdad?, nosotros hemos cometido algún error y tú no nos quieres dar la bendición para la batalla, pues te pedimos que por lo menos nos des un reintegro. Si no nos puedes dar la bendición para la batalla y perdemos la batalla, por lo menos te pedimos que tú desde aquí, entonces nos ayudes para que nosotros podamos salir del cautiverio donde estemos y podamos regresar de nuevo a nuestra tierra. Así es que, después de Salomón haber orado, y obviamente yo he resumido 66 versículos en esos planteamientos breves, pero después de Salomón haber orado, entonces pidió a los sacerdotes que buscaran 22,000 bueyes. Yo nunca he visto algo igual. 22,000 bueyes. Y buscara 120,000 ovejas. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Eso es muchísimo. Bueno, dice la historia bíblica que no cabían en el altar del sacrificio.
y mandó a sacrificar 22,000 bueyes y 120,000 ovejas al Dios de Israel. Oiga, yo no sé qué estaría pasando en la psiquis de Salomón, pero probablemente él pensaba que con esto él iba a impresionar a Dios de una manera increíble. Y entonces empezó la fiesta. La fiesta duró una semana. La celebración estuvo por una semana. Ahora, todo estaba hermoso, pero Dios se quería asegurar con Salomón de algo. Y era que él entendiera que más que un templo, más que un sacrificio, más que un protocolo religioso, nunca Israel debía olvidar el pacto.